Segundo grado, secuencia 14, sesión 1. Multiplicación y división de números con signo. Para empezar, cuando se habla de números con signos, se hace referencia a los números fraccionarios y decimales, positivos o negativos, así como a los números enteros. Dichos números se pueden ubicar como puntos en la recta numérica como la siguiente. Y bueno, aquí vemos en la recta numérica cómo hay números con signo negativo en la izquierda y números positivos a la derecha. O también puede indicar las coordenadas de los puntos que se ubican en un plano cartesiano. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Si tienes duda de cómo se localiza un punto en el plano cartesiano, te dejo este video de TikTok, únicamente escanéalo y con eso ya te va a lanzar a un pequeño video. Y bueno, para localizar aquí el punto A, primero nos basamos en el eje X, me doy cuenta que está en 3 medios, ¿sí? Que es lo mismo que 1.5, en donde está el punto A, y después me fijo en el eje Y, que es este, que cruza en el 2.5. Entonces podemos decir que la coordenada va a ser 3 medios, 2.5. O también puede ser 1.5, 2.5. Luego dice, ubique en el plano cartesiano el punto cuyas coordenadas son menos 1.5, menos 2. En esta coordenada que me está marcando, vean que los dos son negativos, tanto el eje X como el eje Y. Esto me va a indicar que va a estar en el tercer cuadrante porque va a estar hacia la izquierda y abajo. Entonces se va a ubicar en esta parte. Primero localizamos en el eje X el menos 1.5, que estaría aproximadamente aquí. 1 y 2, entonces entre 1 y 2 va a estar 1.5. Y ya después localizamos en el eje Y el menos 2, que aquí está. Entonces estaríamos uniendo estas dos rectas, que sería menos 1.5, hasta llegar al menos 2. Y en este punto en donde se cruzan va a ser la coordenada que nos está pidiendo, que es menos 1.5, menos 2. Manos a la obra. ¿Qué figura resulta? Número 1. Trabajen en pareja. Hagan en el siguiente plano cartesiano lo que se indica. Inciso A. Ubiquen los puntos A 2,1, B 4,1, C 3,5. Inciso B. Unan los puntos A, B, C. ¿Qué figura se forma? Inciso C. Multipliquen por menos 1 la primera coordenada de cada punto. Luego ubiquen los nuevos puntos y llámenlo D, E y F. Y únanlo y expliquen lo que resultó. Recordemos entonces cómo se localizan los puntos en un plano cartesiano. Tenemos primero la coordenada A, 2, menos 1. Recordemos que la primera coordenada nos indica el eje X, mientras que la segunda el eje Y. Sabiendo eso, localizo entonces en el eje X la coordenada que es 2, que está aquí. Una vez que ya localicé el 2, me voy al eje Y, que es este, a localizar el 1, que está aquí. Entonces voy a hacer unas líneas acá, en donde crucen, y ese va a ser el punto A, la coordenada A. Enseguida hago lo mismo con la coordenada B, o el eje ordenado, que sería B, 4, menos 1, localizo primero el 4 en el eje X y después localizo el 1 en el eje Y. Una vez que ya los localicé, trazo unas rectas acá, y en donde va a ser aquí el punto B. Por último, localizamos la última coordenada, que sería C 3,5, localizo primero el 3 y luego el 5 y trazo unas rectas ahí, en donde va a ser mi punto C. Con esto ya tenemos entonces la actividad A, nos faltaría la B. Dice, unan los puntos ABC, ¿qué figura forman? Siempre que tengamos 3 puntos, siempre van a formar, y que no sean coincidentes, siempre van a formar un triángulo. Inciso C, multipliquen por menos 1 la primera coordenada de cada punto, es decir, acá, acá y acá. Luego ubiquen los nuevos puntos y llámenlo D, E y F y únanlos. Expliquen qué resultó. Bueno, entonces si multiplicamos por menos 1 la primera coordenada de cada coordenada, lo que nos va a quedar es un número contrario al que es. Por ejemplo, si es positivo va a ser negativo, porque decimos acá menos por más va a ser menos. Entonces, por ejemplo, en el caso de A, que es 2,1, quedaría como D menos 2,1. Ya cambiándole, recuerden que vamos a cambiar la A por la D. Ya después vamos con la B, que se va a cambiar por E. Y estamos multiplicando, recordemos, el primer término, que en este caso es 4, quedaría 4 por menos 1, quedaría menos 4,1. Y ya por último sería la F,
que sería la C. La C estamos multiplicándola por menos 1, quedaría menos 3,5. Ya localizamos esos puntos en el plano cartesiano, estos de acá. Tenemos entonces menos 2,1. Localizo el menos 2 que está acá y luego el 1. Entonces quedaría aquí este punto que sería el punto D. Después vamos con el E que sería menos 4 que está acá y vamos hasta el 1 que quedaría acá. Esto sería el E. Y por último tenemos el F que sería menos 3,5. Es decir, que estaría por acá. Igual unimos los puntos para ver qué figura sale. Nos dice, expliquen qué resultó. Pues resultó la misma figura, pero pues ahora sí que de forma inversa, ¿no? A lo mejor del otro lado. Inciso D. ¿Qué resultará si multiplican por menos 1 la segunda coordenada de cada vértice del triángulo ABC y la primera permanece igual? Lo que se puede deducir es que si tenemos, por ejemplo, permanece igual el 3, el 2 y el 4, que es la primera coordenada, y cambiamos el signo de la segunda, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a permanecer en el eje X positivo, pero el eje Y ahora va a ser negativo, entonces va a estar en esta parte, es decir, en el cuarto cuadrante. Y bueno, vamos a comprobarlo. Primero entonces sería 2, menos 1, que quedaría acá. Después sería 4, menos 1, quedaría acá. Y por último 3, menos 5, que sería acá. Entonces sí se deduce lo que decíamos, ¿no? Que va a ser un triángulo opuesto y quedaría en el cuadrante 4. Inciso F. ¿Qué consideran que resultará si multiplican por menos 1 las dos coordenadas de los vértices del triángulo ABC? Bueno, si se multiplica todo por menos 1, entonces todos quedarían negativos. Eso me dice que van a estar en el eje X negativo y eje Y negativo, es decir, en este cuadrante que sería el 1, 2, tercer cuadrante. Número 2. Hagan en el siguiente plano lo que se indique. Inciso A. Ubiquen los puntos A menos 5, menos 3, B 5, menos 3, C 5,3 y D menos 5,3 y únanlos con líneas rectas. Entonces vamos a hacerlo. Localizamos el punto A. Menos 5 menos 3 sería menos 5 hasta menos 3 que quedaría acá. Este sería el A. Después vamos con el B que sería 5, menos 3 que sería 5 menos 3 que estaría acá. Después C, 5, 3 sería aquí. Y después menos 5, 3 sería acá. Y bueno, ya se unieron, ¿no? Cuando hicimos las coordenadas, que las localizamos, ahí vemos que ya se están uniendo. Luego dice, multipliquen las coordenadas de cada punto por menos 5. Y anoten las coordenadas, es decir que menos 5 lo multiplicamos por 0,5, menos 0,5. Y por ejemplo aquí si multiplicamos menos 5 por 0,5 es como si fuera la mitad. Entonces decimos menos por menos, pues sería primero más. Entonces quedaría la mitad de 5, sería 2,5. Hacemos lo mismo con la Y, que en este caso sería la mitad de menos 3, pero como va a ser por menos 0,5, entonces va a ser positivo. Quedaría entonces 1,5. Después en B sería menos 2,5 y sería 1,5 positivo. Después tenemos en C', sería menos 2,5, menos 1,5. Y finalmente en D, la mitad de 5, pero también intercambiamos el signo. Sería 2,5, menos 1,5. Dice, luego unan los puntos y expliquen lo que resultó. Localizamos el primer punto, entonces A' sería 2,5, 1,5. Sería más o menos por acá y acá. Entonces sería este A'. Vamos con B, sería menos 2,5, 1,5. Menos 2,5 a 1,5. Bueno, más o menos ahí sería B'. Después C' sería menos 2,5 a menos 1,5, más o menos por acá. C' y D' sería 2,5, menos 1,5. Entonces quedaría ahí. Dice, expliquen qué resultó. Pues resultó la mitad del rectángulo
original. Inciso C. Multipliquen las coordenadas que obtuvieron en el inciso B, estas coordenadas, por menos 1.5. Anoten las coordenadas que resulten. Entonces vamos a multiplicar todas estas por menos 1.5 y nos quedaría de la siguiente forma. Y bueno, quedarían de esta forma. Nada más que sí se ven muy chiquitos, así que tuve que ampliarlo. Luego ya por último nos está diciendo, dice también unan los puntos y expliquen qué resultó. Entonces vamos a poner aquí esos puntos. Localicemos primero a b', que sería menos 375, que estaría más o menos como por acá, a menos 225, que estaría más o menos por acá. Entonces sería acá el a b', después b' sería más 375, aproximadamente acá, a menos 225, que sería acá. Entonces aquí aproximadamente sería b' y c' serían los dos positivos, 375 a 225, quedando acá c' y por último d' sería menos 375 a 225, quedando ahí d'. ¿Qué es lo que resultó? Pues resultó las 3/4 partes del rectángulo original. Eso sería todo de esta sesión. Nos vemos en la siguiente. También no olviden suscribirse en TikTok. Estoy también en Facebook. Y también suscríbanse aquí en YouTube. Y denle like y compartan. Nos vemos en el siguiente video.